Buenas noches. Que el Señor nos bendiga a todos. Agradecidos estamos por la oportunidad que una vez más el Señor nos concede al estar juntos por este medio, deseando bendecir tu vida, que el Señor te hable y que su nombre sea glorificado. Acompáñame por favor a hacer una oración para dar inicio. Oremos. Padre Todopoderoso, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos una vez más, pidiéndote, Señor, que tu nombre sea exaltado, glorificado y tu iglesia sea edificada. Te pedimos, Padre, que seas tú quien nos enseñes tu palabra y que podamos recibir entendimiento, revelación, sabiduría, gracia para poder ponerla por obra. Prepara nuestros corazones, oh Dios, y permítenos entender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche. Gracias por tus misericordias, por tus bondades. Te pedimos poder ser buena tierra y dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús te damos las gracias y en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Padre, amén y amén. Mis amados, al mensaje de esta noche le he titulado El conocimiento de Dios. ¿Sabes? Cuando Adán pecó, sucedió algo muy interesante. La Biblia dice que Eva fue engañada, pero Adán voluntariamente le dio la espalda a Dios y prefirió el amor humano que el divino. Así que el pecado entró en el hombre a través de Adán, no a través de Eva. La Biblia dice que Adán murió espiritualmente. Así le había dicho el Señor: el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. El hombre es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. El hombre en su espíritu murió, quedó separado de Dios cuando la naturaleza de ira, cuando el pecado entró en el espíritu del hombre. Adán, que estaba en el reino de la luz, fue trasladado al reino de las tinieblas. Dejó de ser el Hijo de Dios en su espíritu. El alma fue confundida. Este árbol prohibido, que se llamaba el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, no daba discernimiento al hombre. Lo que hacía era confundir los conceptos del bien y del mal. Tan es así que cuando Adán pecó, sus ojos fueron abiertos al igual que Eva y conocieron que estaban desnudos y a ellos les pareció malo. Lo que sucedió es que perdieron la gloria de Dios, fueron destituidos y separados de la gloria de Dios. Y esto hizo que los conceptos del bien y del mal en sus mentes fueran confundidos. A lo malo, a partir de ese momento, llamaron bueno, y a lo bueno llamaron malo. El cuerpo también se corrompió, entró la enfermedad y finalmente iba a morir. Ahora, Dios envió a Jesucristo no solo para salvarnos, sino para restaurar todas las cosas. Y en esta noche yo quiero compartir la importancia de conocer a Dios, porque precisamente por haber conocido el pecado, el hombre experimentó la muerte y entró al reino de las tinieblas. Sin embargo, por ejemplo, en Juan capítulo 17, verso 3, la Biblia dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El camino a la vida tiene que ver con conocer a Dios. Y no se puede conocer al Padre si no es a través del Hijo, porque para eso vino Jesucristo, para revelar al Padre. Jesucristo es el camino al Padre. Así que a través de conocer a Jesús, llegaremos nuevamente a tener la vida. Recordemos que un pecador no es un hijo de Dios, es una criatura de Dios. Para ser hijo de Dios necesita recibir a Jesús como Señor y Salvador y experimentar el nuevo nacimiento. Así que el hombre necesita conocer a Jesús, quien vino para darnos vida y vida en abundancia. Esa vida se recibe en el nuevo nacimiento. Por eso es importante llegar a conocer a Jesucristo y conocer al Padre. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El conocer a Dios es extremadamente importante y se establece que es mayor aún que cualquier sacrificio. Necesitamos conocer a Dios porque la manera de volvernos como Él es
conociéndolo. La Biblia revela que el propósito de Dios inicia con el nuevo nacimiento. El propósito de Dios inicia con esta salvación preciosa, pero la meta es alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. Y para alcanzar esa gloria y ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, vamos a necesitar crecer en el conocimiento de Dios. ¿Qué pasa cuando alguien no conoce a Dios? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios no le conoce? Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué triste cuando el pueblo de Dios desecha el conocimiento. Aquí dice la Biblia que cuando se desecha el conocimiento, Dios lo va a echar del sacerdocio. ¿Sabes? Somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Y aquellos que desechen el conocimiento de Dios estarán desechando un supremo llamamiento, porque no es posible llegar a reinar con Cristo sino a través de conocerle. El sacerdocio está íntimamente relacionado con el conocimiento de Dios. ¿Sabes? En cuanto al sacerdocio, habían levitas que servían en el tabernáculo, en el atrio. Habían sacerdotes que servían a Dios en el lugar santo del tabernáculo de Moisés, y todos ellos tenían oficios particulares, pero el sumo sacerdote tenía la oportunidad de entrar detrás del velo, entrar al lugar santísimo y ver la gloria de Dios. Somos llamados a una relación íntima con Dios, de tal manera que Primera de Pedro 2:9 nos habla que Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si quieres experimentar ese sacerdocio según el orden de Melquisedec, necesitas conocer a Dios íntimamente, como David, quien experimentó el sacerdocio del lugar santísimo. Y como sacerdote, según el orden de Melquisedec, quien fue rey y sacerdote al mismo tiempo, David aprendió a sentarse en la presencia de Dios y conocer y ver literalmente la hermosura de Dios. ¡Qué privilegio! Qué importante es conocer a Dios. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y escucha esto. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cuán importante es que la gente conozca a Jesucristo, pero de una manera precisa. La palabra conocimiento, hay una palabra griega que habla del conocimiento preciso, y es epignosis. Necesitamos tener un conocimiento preciso de Jesucristo, no un conocimiento general. De hecho, los demonios tienen un conocimiento de Dios, pero ese conocimiento no les sirve de nada, aunque ellos creen que Jesús es el Santo de Dios, no someten sus vidas a Jesucristo. Necesitamos un conocimiento preciso de tal manera que podamos rendirnos, obedecer, comprometernos con seguir a Cristo. No debes de tener un conocimiento general, debes de tener un conocimiento preciso y profundo. Dice la Biblia que por el conocimiento Jesucristo justificará a muchos. Necesitamos que el justo conozca la palabra de Dios para que sea más justo. Y necesitamos que el pecador conozca a Jesús para volverse justo. Cuando el pecador no ha conocido a Jesús, necesita la justicia imputada. Si él conoce a Jesucristo de manera personal como Señor y Salvador, la Biblia dice, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. A través de la fe en Jesucristo, podemos ser hechos justos por el nuevo nacimiento gracias a que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Sin embargo, Romanos 1:17 nos dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo debe de ser más justo porque somos llamados a ser santos como Él es santo. Y eso significa crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No te conformes con conocer a Dios superficialmente.
solamente como Señor y Salvador. No, necesitas conocerlo de manera íntima, de tal manera que puedas contemplar su hermosura, sus atributos, su santidad, su carácter. ¿Qué sucede con aquellos que llegan a conocer a Jesús? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22 dice: ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Cuando una persona llega a conocer a Jesucristo, Dios lo libra de las contaminaciones del mundo. Así que el conocimiento libra del pecado, pero un conocimiento correcto y preciso. Ahora bien, aquellos que han sido librados de estas contaminaciones del pecado deben de tener mucho cuidado para no enredarse en ellas, porque pueden caer. Dice la Biblia que enredándose otra vez en ellas son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Debes de tener cuidado, creyente, que te has salvado de las contaminaciones del mundo, porque si te vuelves a enredar en ellas puedes caer. Por favor, escucha, las pasiones no se vencen de cara a ellas. Las pasiones se vencen huyendo. Huye como José. No te quedes en los lugares donde tus pasiones se alborotan, porque te puedes enredar en ellas. Si quieres vencer las pasiones de tu carne, aprende a correr y a irte lejos de los lugares y de las personas que te alborotan esas pasiones y que desean satisfacer a tu carne. Bueno, ¿qué sucede con aquellos que llegan a conocer a Dios? Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Sabes, como creyentes hay una guerra que pelear, hay una corona que ganar, hay una carrera que correr y una herencia que conquistar. Y en este proceso, desde que salimos de Egipto hasta conquistar la tierra prometida, habrán dificultades, habrán tribulaciones, habrán aflicciones, habrán pruebas. Y vamos a necesitar de confiar en nuestro Dios, en su gracia, en su fe, en su poder, para que Él nos lleve de gloria en gloria. No vamos a poder terminar la carrera si no llegamos a confiar en Él. Israel no conocía a Dios. Y tristemente, cuando salieron de Egipto, muchos dijeron: ¿y por qué Jehová nos trae acá? Nos trae para matarnos a nosotros y a nuestros hijos. Ellos no conocieron a Dios. Tristemente no se dieron cuenta que este Dios los quería llevar a una tierra de leche y miel, pero los tenía que pasar por un desierto, porque no solo quería sacarlos de Egipto, sino que Egipto saliera de ellos. Y eso se hace a través del desierto. Pero tristemente no conocieron el plan de Dios, no lo conocieron a Él, no conocieron sus pensamientos, su corazón. Y a causa de eso hablaron mal de Dios. Y dijeron: ojalá muriéramos en este desierto, ojalá muriéramos. Mejor designémonos un capitán y volvamos a Egipto. Dios dijo: bueno, así como habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. En vuestros cuerpos caerán aquí en este desierto. Y a vuestros hijos yo los introduciré a la tierra. ¿Cómo necesitamos conocer a Dios? Porque solo si le conocemos vamos a confiar en Él, vamos a creer en Él. Recuerda, creer en Dios es más que una aceptación intelectual, es depositar nuestra confianza en Él de tal manera que nos comprometemos a seguir su palabra, a obedecer su palabra, a creer sus promesas, a caminar de acuerdo a lo que su verdad dice y no de acuerdo a lo que miramos, pensamos o sentimos. En Daniel capítulo 11, versículo 32, habla algo interesante, por cuanto esto es aplicable al anticristo que se ha de manifestar en los últimos tiempos. Mira, llegará el día donde el anticristo se va a levantar de entre los muertos, y cuando se haya construido el templo de Jerusalén, Él va a hacer un pacto con Israel, pero a la mitad de los 7 años Él va a violar el pacto y lo va a quebrantar. Y Él se va a proclamar Dios. Él se va a levantar en contra de todo lo que
se adora, y aquel que no se ponga la señal de la bestia va a ser muerto. Aquel que no quiera adorar a la imagen de la bestia, que se le va a permitir hablar. Todo esto lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 13. Aquellos que no acepten la imagen, Él los va a matar. La Biblia dice que el que no se ponga esta señal no va a poder comprar ni vender. Pero, aunque esto fue aplicable en los tiempos de Antíoco Epífanes, que fue un tipo del anticristo, esto también será aplicable en los tiempos del fin. Y Daniel 11:32 dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amados, hoy en día hay un pensamiento que circula entre las iglesias cristianas y es de que Jesús puede venir en cualquier momento. La realidad es que no es así. Para que Jesús venga deben de suceder muchas cosas. Y otra cosa que es importante comprender es que el rapto, cuando se dé, no se va a dar necesariamente llevándose a toda la iglesia con Jesucristo. El primer rapto, porque hay dos raptos. El primer rapto es un rapto selectivo y ellos van a ser librados de la gran tribulación. Eso habla Apocalipsis capítulo 12, y este rapto selectivo es tipificado por el hijo varón, que va a ser raptado antes de que inicie la gran tribulación. La Biblia habla cómo la mujer es llevada al desierto y es cuidada por 3 años y medio. La Biblia habla de un tiempo, 2 tiempos, y la Biblia habla de la mitad de un tiempo, 3 años y medio o 42 meses. Digo esto porque a la iglesia le va a tocar enfrentar al anticristo. La mayoría de la iglesia va a pasar por la tribulación y Jesucristo va a venir, según Mateo 24, hasta después de la aflicción. Las bodas del Cordero se dan hasta después de la aflicción. Ahí tú lo vas a ver en la palabra de Dios, ahí lo vas a poder leer. Pero Daniel 11:32 dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En los últimos tiempos se va a necesitar confiar en nuestro Dios, porque Dios va a permitir que los santos sean asesinados en los últimos tiempos. Así como Nabucodonosor levantó una estatua y Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego, así muchos también van a querer ser obligados para adorar a la estatua o a esta imagen que va a levantar el anticristo. Muchos serán librados, pero otros van a ser decapitados. Así habla Apocalipsis capítulo 20, lee del versículo 4 en adelante. Hay almas que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús, por cuanto decidieron no ponerse la imagen o el sello de la bestia en sus frentes o en sus manos. Así que el conocimiento de Dios hará que nos esforcemos en los tiempos que están por venir. Ahora bien, quiero terminar este mensaje diciéndote cómo podemos llegar a conocer a Dios. El conocimiento de Dios nos lleva a la salvación, el conocimiento de Dios nos permite apartarnos de las contaminaciones del mundo, el conocimiento de Dios nos permite afirmar el sacerdocio, el conocimiento de Dios nos permite confiar en el Todopoderoso. Y al que no conoce a Cristo, que no conoce al Padre, el conocimiento de Dios lo puede sacar de la muerte espiritual a través del perdón y la salvación en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo podemos conocer a Dios? Bueno, Lucas capítulo 10, verso 21. Necesitamos ser niños. Niños de tal manera que Dios permita revelar sus maravillas. Dice Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Necesitamos ser sencillos como los niños. Necesitamos ser humildes como los niños y dejarnos ser enseñados. Qué difícil. Hay personas que creen que todo lo saben y cuando uno quiere compartirles algo, sí, ellos ya lo saben, ¿sí? Mira y, sí, ya sé eso. Ah, sí, ya lo leí. Sí, ya. Qué terrible es que hay personas que creen que ya saben todo lo que se les comparta. Seamos humildes, seamos sencillos, dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe.
Deja que Dios te enseñe por cualquier medio. Dios puede hablarte por los animales. Bueno, habló por un burro. Dios puede hablarte por tus amigos, por personas no creyentes como Necao, que le dio un mensaje a Josías y Josías no recibió y eso le costó su muerte. Deja que Dios te hable, sé sencillo y dile, Señor, enséñame, quiero aprender, ayúdame. Y si tienes la sencillez y la humildad de un niño, Dios te va a permitir conocer estas cosas. Así lo dijo Jesús. Padre, te alabo porque revelaste estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a los niños, porque así te agradó. Así que esta es la primera manera de conocer a Dios. Volvámonos como niños, sencillos y humildes. Déjate enseñar. Pide ayuda. Pídele a Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De Dios, de su boca viene la inteligencia y el conocimiento. Clama a Dios, dile, Señor, muéstrame, no entiendo. A mí me da risa los discípulos porque el Señor habla en parábolas y Él da su mensaje y todos están escuchando y los fariseos no entienden nada. Y de hecho, los discípulos le dicen a Jesús, ¿y por qué les hablas en parábolas? Les dice, porque ellos tienen ojos, pero no quiero que miren, y ellos tienen oídos, pero yo no quiero que entiendan para que se conviertan y yo los sane. Así que les hablo en parábolas por eso, para que oigan y no entiendan. Pero los discípulos tampoco entendían. Y vienen y le dicen, Señor, ¿y qué significa eso del sembrador y que parte cayó en el camino? Y me da risa, porque Jesús les dice, ustedes tampoco entienden. Y ellos le dicen, pues la realidad es que no. ¿Cuál fue la diferencia entre los fariseos y los discípulos? Los discípulos preguntaban. Como niños le decían, Señor, no entendemos. ¿Y qué significa la cizaña? ¿Y qué significa el campo? ¿Y qué es eso del sembrador en el camino y los pedregales? Y el Señor se tomaba todo el tiempo para responder a sus preguntas y resolver sus inquietudes. Así que clama al Señor. Él quiere llenarte de su conocimiento. Pero no solo un conocimiento general, sino un conocimiento epignosis, un conocimiento correcto y preciso de Él. Un conocimiento verdadero, sin mezclas. Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Te conviene decidir amar a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Amar a Dios con todo es la mejor inversión que puedes hacer. Aquí dice que Dios ha preparado cosas que ojo no vio ni oído oyó. Hay un conocimiento oculto, hay un conocimiento escondido. Recuerda el maná que estaba guardado en el arca del pacto, en esa urna, en esa arca. Recuerda, por favor, mira. La palabra de Dios aparece en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Por ejemplo, en el atrio aparece la palabra de Dios como el agua de la fuente, que limpia nuestros pecados, nos limpia de inmundicia y nos limpia de ídolos. Así que hay una palabra que limpia pecados, hay una palabra que limpia ídolos, hay una palabra que sacia sed, porque es el agua. Pero si tú miras en el lugar santo, en el tabernáculo, ahí la palabra ya aparece como forma de los panes de la proposición, porque ella es una palabra que alimenta, es una palabra que bendice a otros. Pero en el lugar santísimo aparece el maná, que son verdades escondidas que nos transforman a su imagen y semejanza. ¿Cuántas personas solamente están ocupadas con la palabra de Dios en el atrio? Y no todos alcanzan la palabra de Dios en el lugar santo. Y muchos menos otros llegan a recibir la palabra del maná por cuanto no han pasado la experiencia de la cruz, que es lo que les hace cruzar el velo y llegar al lugar santísimo para morar ahí y poder recibir el maná de Dios. Las revelaciones de Dios profundas no son para los niños. Los niños son inhábiles para la palabra de justicia y Dios es el Dios todo justo. Para poder llegar a recibir el maná de Dios, esas verdades escondidas y profundas que transforman nuestro ser,
Vamos a necesitar crecer en el conocimiento de Dios. Por eso la palabra dice que hay que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero que también hay que crecer en la gracia. Así que decide amar a Dios con todo tu corazón para que califiques y llegue ese día donde Dios te revele cosas grandes y ocultas. Ama a Dios más que a tu placer. Ama a Dios más que al trabajo, más que a tu esposa, más que a tus hijos, más que a ti mismo. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Y si te mantienes caminando en ese amor, guardando sus mandamientos, caminando en la luz que Él te revela, porque así dice, si tú guardas sus mandamientos, permaneces en el amor de Dios. Llegará el día donde Dios te revela cosas grandes y ocultas, y esto traerá una transformación poderosa a tu vida. Efesios capítulo 1, versículos 16 y 19. Quiero terminar con este verso, por lo menos explicándote un aspecto más para llegar a conocer a Dios, para finalmente hablar de la conclusión de un verso de Pablo en Filipenses. Efesios capítulo 1, versos 16 al 19 dice: No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Quiero repetir esto. Para poder conocer a Dios necesitas el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Para poder conocer a Dios de manera más profunda, necesitas el espíritu de revelación y de sabiduría. Al igual que la palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene diferentes niveles. En el atrio, el Espíritu Santo está presente en el bautismo en el Espíritu Santo para ayudarte a hablar en nuevas lenguas y para darte los dones del Espíritu Santo. Pero en el lugar santo, ya el Espíritu Santo se muestra en el candelero con las 7 unciones o los 7 espíritus del Señor. 2 de ellos se necesitan para conocer a Dios. Se necesita el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. Oremos a Dios para que Dios nos permita tener estos espíritus, estas unciones que nos permitan conocer íntimamente y profundamente al Señor. Y finalmente, quiero concluir este mensaje hablándote de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No te conformes con un conocimiento superficial, sencillo. Profundiza a un conocimiento epignosis, correcto, un conocimiento profundo, un conocimiento que está no solo disponible por la gracia del Señor Jesucristo, sino alcanzable por su gracia. Pero claro, hay que crecer. Pero aquí Pablo nos muestra lo que sucede cuando alguien encuentra ese conocimiento excelente. Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo como todas las cosas, como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto hace el conocimiento excelente, hace que perdamos el amor por todas las cosas para poder amarlo a Él profundamente. Busca esa excelencia del conocimiento para que todo lo tengas como pérdida, para que este mundo no sea más importante que Dios, para que las bendiciones no sean más importantes que Dios. Recuerdo cuando Dios me hizo una pregunta. Tengo 2 tipos de hijos, me dijo. Unos quieren mi herencia, otros me quieren a mí. Quiero decirte con honestidad que al principio, porque Dios me preguntó, ¿de cuál de los 2 eres tú? Al principio yo era el que quería sus bendiciones, el que quería su herencia, sin desearlo ni quererlo a Él. Yo creo que Dios se agrada con bendecirnos, Él se agrada y se complace
por suplir nuestras necesidades, porque es un Padre bueno y amoroso. Pero déjame decirte, si le amamos solo por las bendiciones, no vamos a alegrar su corazón. Él se debe de volver más importante que cualquier cosa, que cualquier persona, aún más importante que nuestra propia vida. Pero ¿cómo llegamos a esa metamorfosis? ¿Cómo llegamos a esa condición, a esa transformación que nos permite amarlo por sobre todas las cosas, más que a todo, más que a cualquier cosa, más que a cualquier persona? Es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Si tú aprendes a conocerlo íntimamente, esa excelencia del conocimiento, en la medida que le conozcas, perderás el amor por todas las cosas cuando tú le llegues a conocer. Búscalo. Pídele a Dios, Señor, no solo quiero conocerte superficialmente. Crece en el conocimiento, crece en la gracia. Dile, permíteme crecer para poder conocerte personalmente en el lugar santísimo donde yo me siento en tu presencia, en tu gloria para verte. No solo te conformes que te enseñen la palabra. ¿Sabes? El nuevo pacto habla de una promesa y es que ninguno enseñará a su hermano. Yo entiendo, necesitamos mentores que nos enseñen, pero ese no es el deseo final de Dios. El deseo final de Dios es que puedas entrar en su presencia y morar y conocerlo tú personalmente de tal forma que puedas contemplar su hermosura, su santidad y le veas cara a cara. Como Dios desea que le conozcamos, que el Señor nos ayude a poder conocerle no superficialmente, sino un conocimiento epignosis, efectivo, correcto y profundo. Oremos al Señor. Padre, está escrito, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en la medida que conozcamos esa verdad, seremos completamente libres. No solo del pecado, sino aún de nuestra naturaleza, de nuestros pensamientos, nuestras emociones. Pero permítenos proseguir y crecer en ese conocimiento, dándonos la oportunidad de llegar a conocerte como los sumos sacerdotes que en el nuevo pacto han trascendido y habitan en el santo monte de Sión, habitan en esa esfera espiritual donde en el lugar santísimo tú te encuentras y revelas tu gloria, de tal manera que pueden verte y pueden anunciar tus virtudes, por cuanto han contemplado la luz admirable de tu gloria. Ayúdanos, Padre, a conocerte, a no quedarnos con un conocimiento de niños, sino que prosigamos a conocerte a la tal manera que lleguemos a comer del maná, de ese maná escondido, de esas verdades profundas. Padre, permítenos conocerte más y más. Permite, oh Dios, que todos los que hemos escuchado esta palabra podamos presionar por conocerte mejor. Si Pablo subió al tercer cielo, Señor, y te conoció y todavía decía que era necesario seguirte conociente, ¿cuánto más nosotros que no te conocemos como Él te conoció? Tú no quieres, oh Dios, que nos alabemos por sabiduría ni por valentía, porque finalmente tú das los dones y tú das todo, pero tú quieres que se alabe el que se debe de alabar en conocerte y entenderte, porque esas cosas quieres. Ayúdanos a conocerte y poder ser como tú. Ayúdanos a conocerte y poder verte como eres. Y en esa atmósfera, en esa posición, ser transformados para hacer lo que tú quieres que seamos, hacer lo que tú quieras que hagamos y complacerte eternamente y para siempre. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén.